Todos, todos, todos los amplificadores suenan igual. La pregunta sobre si todos los amplificadores de audio suenan igual ha sido objeto de debate durante décadas en el mundo del audio. Incluso estas últimas semanas han vuelto a la palestra. Desde audiófilos apasionados hasta ingenieros de sonido y electrónica, la discusión gira en torno a los aspectos técnicos, las preferencias subjetivas y el papel de la percepción humana en la experiencia auditiva. Aunque muchos podrían argumentar que los amplificadores, al ser diseñados para amplificar nada más que la señal sin alterarla, deberían de sonar igual. La realidad, señores, es muchísimo más compleja. En este post exprimiremos los aspectos técnicos, bajo mi punto de vista, prácticos y subjetivos, que explican por qué no todos los amplificadores suenan igual. Todos. Principios de funcionamiento de un amplificador. Un amplificador de audio tiene como propósito principal, tal y como ya hemos visto en muchos anteriores posts, aumentar la potencia de una señal eléctrica de audio sin alterarla lo más mínimo en ninguno de sus contenidos. Esto implica que debería replicar, y cuando digo replicar es calcar fielmente la señal original a mayor amplitud. Idealmente sin introducir, y vuelvo a insistir, ninguna distorsión, ruido o coloración. Sin embargo, en la práctica, varios y múltiples factores afectan este ideal, esta quimera, esta utopía, lo que resulta en diferencias audibles, insisto, audibles entre amplificadores. Algunos de estos factores incluyen el diseño propio del circuito, los componentes utilizados y las interacciones con otros equipos, como por ejemplo los altavoces, el tan traído y amañado match. Factores técnicos que afectan al sonido o el sonido. Clase de amplificación. También hemos hablado varias veces sobre ellos. Los amplificadores se clasifican según su diseño en clase, como A, AB, D, G y H. Cada clase tiene características únicas y concretas que afectan su y el sonido. Clase A. Operan con una corriente continua en todo momento, lo que reduce la distorsión y produce un sonido cálido y detallado. Sin embargo, son ineficientes y generan muchísimo calor. Más del 80% de lo que consume se disipa en calor. Clase AB. Equilibran eficiencia y calidad, introduciendo un poco más de distorsión cruzada que la clase A, pero menos que otras clases. La clase D, tan traída y llevada, utiliza modulación por ancho de pulso o PWM, siendo altamente eficientes, más del 90%. Solo un 10% se disipa en calor y otros. Algunos argumentan que pueden sonar menos cálidos o menos analógicos, aunque los diseños modernos han reducido mucho estas diferencias. Clases G y clase H ofrecen variaciones en la fuente de alimentación para mejorar la eficiencia sin comprometer tanto la calidad. La elección de la clase influye directamente en la dinámica, el detalle y el carácter del sonido percibido. Insisto, detalle, carácter, dinámica del sonido percibido. Componentes internos. La calidad y tipos de componentes usados en un amplificador afectan significativamente el sonido. Condensadores. Los condensadores influyen en el manejo de frecuencias bajas y altas, así como las respuestas transitorias. Transformadores. Un transformador bien diseñado puede garantizar una fuente de alimentación estable, lo hemos visto también en un post, y una mejor respuesta en graves.
Transistores versus válvulas. Los amplificadores de válvulas o bulbos o lámparas suelen ofrecer un sonido más cálido y más musical, debido a la distorsión, gran distorsión armónica del segundo orden, mientras que los de transistores tienden a ser más neutros y precisos, pero distorsionan en el primer orden. Factor de amortiguamiento, el tan traído y llevado factor de amortiguamiento. El factor de amortiguamiento o damping factor mide la capacidad del amplificador para controlar el movimiento del cono del altavoz, especialmente en frecuencias graves. Un factor de amortiguamiento alto puede ofrecer graves más controlados y precisos, mientras que un factor bajo podría resultar en graves más sueltos o retumbantes. Ya no hablemos, y vamos a hablar en su momento, de los factores still y small de los altavoces, de cómo se mueve un altavoz, de cuánta excursión tiene. Eso también tiene que ver con los match, distorsión armónica. Aunque todos los amplificadores introducen cierta distorsión, absolutamente todos, la cantidad y el tipo, segundo orden, tercer orden, etc., varía según el diseño y su porcentaje. La distorsión armónica de segundo orden, común en amplificadores valvulares, se percibe como más agradable al oído, mientras que la distorsión de orden superior puede resultar más áspera y abrupta. Respuesta de frecuencia. Aunque muchos amplificadores tienen una respuesta en frecuencia perfectamente plana en el rango audible de 20 a 20.000 y algunos incluso hasta los 100.000, algunos diseños introducen sutiles variaciones provocadas adrede. Esto puede ser intencionado, como acabo de decir, como en amplificadores a válvulas o en otros, y el resultado, tener limitaciones técnicas. La curva parece el Dragon Khan, por no decir el Shambhala. Intermodulación. La distorsión por intermodulación ocurre cuando dos o más señales, también lo hemos visto, de diferente frecuencia interactúan dentro del amplificador, produciendo componentes adicionales no presentes en la señal original. ¿Os suena? Esto puede alterar, y de hecho altera, la percepción del detalle y la claridad. Potencia y manejo dinámico. Un amplificador con mayor potencia puede manejar mejor los transitorios y picos de señal, sin ahogarse ni estreñirse, especialmente con altavoces más exigentes. Esto se traduce en un sonido más dinámico y menos compresión en altos volúmenes. Interacción entre amplificador y altavoces, el tan traído y llevado match. El rendimiento de un amplificador no puede evaluarse de manera aislada, ya que su interacción con los altavoces influye en el sonido percibido. Ya no hablemos de los cambios de impedancia totalmente constantes a lo largo de todo el ancho de banda. Algunos factores influyen, por ejemplo, la impedancia. La impedancia de un altavoz varía con la frecuencia y un amplificador debe ser capaz de manejar estas variaciones sin el más mínimo problema. Si no, no será lineal y si no, sonará diferente a otro. Un mal emparejamiento, por no decir un mal match, de impedancia puede resultar en pérdida de detalle o incluso generar mucha distorsión, más que la que el amplificador especifique en sus catálogos. Sensibilidad del altavoz. Altavoces con baja sensibilidad requieren más potencia para alcanzar niveles de volumen adecuados. Un amplificador incapaz de suministrar suficiente corriente, que no vatios, señores, a ver si nos enteramos, podría sonar débil, flojo, apagado, insulso, amazacotado. Respuesta tonal. Algunos amplificadores y altavoces tienen características tonales propias, porque sus diseñadores así lo han contemplado. Pueden complementarse o entrar incluso en conflicto con los altavoces. Por ejemplo, un amplificador cálido puede equilibrarse con un altavoz que suena demasiado brillante. A esto le llaman match. Pero esto es tecnología, señores. Subjetividad y percepción humana.
Más allá de los aspectos técnicos y de los catálogos, folletos y especificaciones, la percepción humana juega un papel crucial en cómo se experimenta el sonido de un amplificador. Algunos factores a considerar incluyen las preferencias personales, puras y duras. Algunas personas prefieren un sonido neutro y preciso, mientras que otras valoran un carácter cálido o dinámico. Estas preferencias incluyen e influyen mucho en cómo se perciben las diferencias entre amplificadores. Efecto placebo. De haberlo haylo y de existir existe. En pruebas a ciegas, muchas personas tienen dificultades serias y duras para distinguir entre amplificadores, especialmente si están bien diseñados y operan dentro de sus especificaciones y sus límites. Sin embargo, el conocimiento del precio o la marca o el modelo puede influye muy mucho en la percepción totalmente subjetiva del sonido. Nivel de audición. Los detalles percibidos en un amplificador pueden depender del volumen de escucha, las curvas isofónicas. Algunos amplificadores se comportan mejor a bajos volúmenes porque su fuente de alimentación es escasa o mal diseñada, mientras que otros destacan a niveles mucho más altos. Sala de escucha. También influye, señores. La acústica de la sala puede enmascarar o amplificar ciertas características del sonido. La acústica resalta los graves, los medios, los agudos o incluso los cancela, afectando cómo se perciben las diferencias entre amplificadores. Argumentos en favor de la igualdad. Algunos expertos argumentan que bajo condiciones ideales, insisto, ideales, y vuelvo a insistir, ideales, todos los amplificadores modernos de calidad deberían, que no lo hacen, sonar igual. Las razones detrás de esta afirmación incluyen respuesta plana. La mayoría de los amplificadores de estado sólido tienen una respuesta plana que parece la mar en día de verano, en el rango audible, incluso más allá, and beyond, lo que debería resultar en un sonido indistinguible, distorsión imperceptible. En niveles normales de escucha, la distorsión de un amplificador moderno suele ser tan extremadamente baja que es totalmente inaudible para el oído humano, sea cual sea, fuera o fuese, por muy entrenado o golden hair que sea. Impacto del altavoz. Las diferencias en el sonido suelen ser más atribuibles a los altavoces y a la sala que al propio amplificador. Contraargumentos. ¿Por qué no suenan igual? Aunque los puntos anteriores son todos válidos de cabo a rabo, muchos audiófilos e ingenieros sostienen que los amplificadores no suenan igual. Algunas razones incluyen coloración intencionada, insisto una vez más. Algunos amplificadores, como por ejemplo, y sobre todo los de válvulas, están diseñados para colorear el sonido de manera agradable, sino que se lo pregunten a un más o menos buen diseñador mexicano. Factores técnicos menores. Incluso pequeñas, mínimas diferencias en distorsión, factor de amortiguamiento o respuesta transitoria puede ser perceptible para oyentes más o menos entrenados. Subjetividad válida. Las preferencias personales y las características tonales pueden hacer que dos amplificadores sean percibidos como radicalmente diferentes. Conclusión. Aunque en condiciones ideales y con equipos de calidad, las diferencias entre amplificadores pueden ser sutiles, la realidad auténtica y veraz es que múltiples factores técnicos y subjetivos influyen en cómo se percibe su sonido. Desde el diseño y los componentes hasta la interacción con los altavoces y la percepción humana, cada uno y cada amplificador, cada quien y cada cual, tiene un carácter único que lo distingue, sea por su marca, por su diseño o por lo que sea. Por lo tanto, señores, afirmar de que todos los amplificadores de audio suenan igual simplifica en exceso y brutalmente una cuestión hartamente compleja que combina ciencia, ingeniería, electrónica y apreciación personal del sonido. Deberían de sonar igual. Pero, señores, no suenan igual.
Y ahí tenéis la respuesta. Nos vemos.